Los colegios, hoy más que nunca, estamos llamados a repensarnos para responder a los desafíos de las nuevas generaciones y a convertirnos con ellas en el cambio que queremos ver en el mundo. El Pensatorio es un laboratorio de ideas, un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre educación, porque nos emociona pensar en lo que podemos hacer hoy por un mañana distinto. Bienvenidos. Hola Laura, ¿cómo Hola, estás? muy bien, ¿tú? Bien, bien, muy feliz y contenta de conversar hoy contigo. Lo mismo, gracias por esta invitación. Bueno, pues para empezar, antes de plantear nuestra pregunta, ¿por qué no nos cuentas un poco quién eres tú? Total, bueno, arrancaría diciendo que soy egresada del Tilatá, me gradué en el 2008 y digamos que mi búsqueda a nivel personal y profesional ha estado por los mundos de la psicología, el desarrollo humano y como apasionada, yo me considero una persona apasionada por los humanos y su existencia humana en todas las etapas de la vida, entonces he tenido la fortuna de poder acompañar a niños, adultos, grupos en su transformación y yo creo que en búsqueda de mi propia transformación, también encontrando mapas para acompañar a otros, pues hoy en día me declaro también como eso, mentora, terapeuta y muy cerquita al proyecto de Tilatá sin duda, he estado en varios momentos cerquita de maneras distintas porque creo que estamos muy alineados en eso, en cómo acompañamos a otros a transformarse y nos transformamos juntos en este sueño que tenemos. Pues esa introducción tuya me parece fantástica porque me ayuda a conectar con la pregunta que quiero proponer para hoy y es, ¿cuál es esa sociedad? ¿Cómo es esa sociedad que soñamos construir? Y hago esa pregunta sabiendo que pues, es como el motor que genera cualquier proyecto educativo. Cualquier proyecto educativo está construido en torno a un ideal de sociedad, a un ideal de ser humano. Y hoy en día en que hay tantas transformaciones que empiezan en lo personal, pero también anhelan a una transformación social. Total. Te quisiera invitar a eso, a que nos metamos en esta pregunta de cómo es esa sociedad que soñamos con construir en los colegios. No sé, ¿qué te genera esa pregunta a ti? Ay, pues lo primero que diría es que emocionalmente esa pregunta de por sí a mí me conecta con la esperanza. Yo creo que nadie que esté convocado en un proyecto educativo puede estar lejos de la esperanza. Y la esperanza va como cerquita a esta palabra de la utopía, de alguna manera, que también la recuerdo desde que soy muy niña en tus palabras, ¿no? De alguna manera, estar en educación, desde mi mirada, es también hacer un acto de fe o de esperanza en eso que queremos ver a largo plazo y que ya después de un tiempo empezamos a poder ver ciertas semillas, pero que todo el tiempo estamos de alguna manera sembrando para ver algo allá lejos y que cada vez que nos acercamos, muy en el lugar de la utopía, pues se va volviendo a alejar, pero emocionalmente yo siempre he estado muy convocada y me considero desde ahí una persona muy cercana a la esperanza. Y muchas veces y en el momento histórico en el que estamos, quizás se nos olvida que los centros educativos, los espacios que tienen de alguna manera esta misión, pues tienen que poder estar todo el tiempo pensando en hacia dónde vamos. Creo que la forma en que nació Tilatá pues fue una declaración justamente de un mundo distinto, de una sociedad distinta, que se ha ido transformando sin duda, pero que en mi forma de estar como alumna en su momento, estudiante y hoy en día como adulta, pues igual y siempre me sigue convocando esa posibilidad de transformar. Ahora, también creo que la educación tiene una gran pregunta del para qué en este momento, pero yo vuelvo y reitero en mí y en los procesos que he acompañado la importancia de esto que estamos aquí construyendo tiene una proyección, es nuevamente un voto de esperanza en algo que queremos ver distinto. Sí. Y sabes que cuando estábamos pensando en esa pregunta que pensamos las dos, yo también sentí que por el momento histórico al que tú haces referencia, además de la esperanza que es tan importante, tan necesaria, Sí. es un mensaje de podemos asumir responsabilidad frente a lo que está pasando, porque lo que yo veo en muchos de los escenarios es que hay algo de victimización.
es que este momento está siendo difícil, es que esto está pasando, todo como si todo fuera afuera. Y sí, evidentemente hay muchos sucesos que están sucediendo afuera, pero ¿qué pasa con lo nuestro? ¿Qué pasa con el rol que asumimos cada uno de nosotros en esta sociedad? ¿Qué tanto estamos, bien sea resonando con esos eventos que no nos gustan, bien sea porque victimizamos o porque los apoyamos? ¿O qué tanto estamos dispuestos a decir, ok, hay esperanza, tenemos la posibilidad también de asumir algo de responsabilidad en este futuro? Y yo creo que esto para los colegios es especialmente valioso, no solamente como colegio, como institución, que asumamos la responsabilidad de nuestro rol en este momento histórico, sino darle a nuestros niños y jóvenes un papel mucho más protagónico también. Porque es como este tema de que los jóvenes son los que han siempre cambiado el mundo, por lo menos los que cuando somos jóvenes tenemos este anhelo de cambiar el mundo, de pronto ya cuando maduramos se vuelve un poco más realista, pero siempre es este anhelo de que los jóvenes son los que transforman la sociedad. Entonces como que si los empoderamos, una palabra que tampoco me gusta mucho porque a veces creo que se distorsiona con la meritocracia. Total. Si les acompañamos, quizás. Sí, pero les damos, o ellos asumen conciencia de sus capacidades, de sus posibilidades para ayudar a transformar. Que empieza desde su transformación personal, que es muy importante, pero no se queda solo ahí. No se queda en esta mirada tan individualista, sino que se proyecta a decir, ok, desde esta transformación mía, ¿qué le aporto yo a la sociedad? ¿No? Creo que ese es un momento clave de esa pregunta. Total, y yo creo que algo que estás ampliando ahí, que es importante, es que quizás cuando usamos las palabras esperanza o el sueño que tenemos, como que nos quedamos muy en el aire, en lo etéreo, pero cuando unes la palabra responsabilidad, es que también todo el tiempo con mis acciones, y en este caso nuestros estudiantes, los jóvenes, pues estamos ya construyendo, es como este gerundio, ¿no? Como estamos haciendo el mundo que queremos construir, no es como algo que sea una proyección lejana, sino que todo el tiempo con mis acciones, y ahí tengo responsabilidad, de alguna manera estoy ya caminando hacia esa utopía o visión, y en ese sentido yo creo que hay que poder entender dos cosas. Uno, que todos somos participantes de este mundo, todos tenemos un lugar de participación, así no estemos en roles quizás de liderazgo formales, todos tenemos de alguna manera la acción y la posibilidad de estar interconectados, y tal vez traigo esa palabra, ¿no? De nuestras acciones, pero también nuestro lugar en el mundo, en nuestra familia, en nuestros sistemas, de alguna manera, simplemente por existir, ya tiene una participación. ¿Qué tan consciente y qué tan activo quiero ser? Pues es una gran pregunta, pero además en la etapa de desarrollo que mencionas, que son los jóvenes, pues hay mucha posibilidad, mucho fueguito, mucho querer ir hacia adelante, mucha también posibilidad de ver lo que no está necesariamente tan bien o no me gusta, y de esa manera también hay un poder de transformación muy grande. Cuando hablas de darles un rol protagónico, creo que en ese sentido ellos mismos nos están pidiendo espacio, ellos de alguna manera quieren poder poner su voz, quieren poder cambiar, y de alguna manera como adultos no siempre estamos en la capacidad de escucharlos, porque traen mucho fuego y mucho movimiento, pero también dentro de nosotros está todavía esa voz de participación y de acción que podemos elegir ya de una manera más adulta. Entonces creo que viene desde el lugar de la conciencia de que todos, solamente por existir, ya estamos parados en un mundo, y desde ahí nuestras acciones, nuestras conversaciones, nuestras decisiones están teniendo un impacto en otros, en muchos, no solamente en mi familia, sino en el sistema más grande en el que hago parte, que puede ser el colegio, pero también país, pero también mundo. Y yo creo mucho en esta visión sistémica en la que no hay una hoja que se mueva sin que eso repercuta en otra hoja, en otro sistema todo el tiempo, ¿no? No solamente lo creo desde una visión filosófica, sino desde lo concreto que es poder ver cómo un ecosistema se equilibra, ¿no? Con respecto a otro, y pues como yo como sistema también estoy en relación constante con otros. Sí, ahí
Uy, das montones de ideas que Sí. creo que me voy a atrever como a conectar. Adelante, adelante. Comparto contigo plenamente la idea de que, y ni siquiera es una idea, es una realidad, somos un sistema. Sí. Funcionamos aquí, hablamos de ecosistema en realidad, somos Total. un ecosistema. Y como ecosistema estamos todos interconectados, trabajamos con sentido. Tú también esto que dices, el para qué, es porque Total. construimos un sentido. Y si lo hacemos de manera consciente, vamos a entender que la transformación no tiene por qué ser peligrosa. Si uno mira los ecosistemas, Importante. los ecosistemas están en evolución permanente. A mí me encanta caminar por un bosque nativo en Huasca, y para mí uno de los elementos más, a veces chocante, pero también inspirador, es ver cómo el árbol divino que yo estaba viendo de pronto se empieza a morir. Yo digo, no, este árbol no se puede morir nunca, pero se está muriendo. Y al morirse empiezan a caer ramas, y esas ramas empiezan a hacer nutrición o a nutrir la tierra, y empiezan a surgir a veces hongos, pero también a veces nuevas ramitas con vida. Y uno dice, ok, esto es parte de lo que somos. Y hoy en día, desafortunadamente, yo creo que con la realidad, no sé, política y social que vivimos, estamos entendiendo que se está asociando la transformación con el progresismo y con algo que es peligroso, porque como que negaría lo humano. Y a mí me parece muy bonito que podamos perder ese temor de que la transformación no tiene que ser peligrosa. La transformación lo que hace es hacernos parte más, o hacernos conscientes de que hacemos parte de un sistema que está en transformación permanente, que estamos evolucionando, que los que ya no somos tan jóvenes tenemos un rol distinto, que los jóvenes tienen un rol distinto, que si queremos construir una sociedad más bonita, con lo que soñamos, pues tenemos que estar trabajando con todos los elementos del sistema. No podemos pensar que somos solo los colegios en cuanto a institución, sino claro, somos los estudiantes, somos los profesores, somos las familias, somos el entorno, somos todas las personas con quienes interactuamos, tanto a nivel local como del territorio, como a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces, esa comprensión de que nos estamos transformando y que si queremos una construcción más positiva, lo tenemos que abordar con una mirada sistémica. Me parece que es muy bonito. Y ahora me gustaría que entremos más a fondo en el tema de la conciencia, que me parece que ahí está la clave de muchas de las dudas que tenemos, ¿no? Total, y creo que también lo que pones ahí es una pregunta que seguimos caminando todos los que estamos, o muchos de los que estamos convocados en el lugar de la educación, si no es eso, ampliar la conciencia. Porque ¿cómo se hace, no? ¿Cómo despertamos este pensamiento, esta comprensión de que estamos inscritos en muchos sistemas y que mi acción es importante? Yo creo que ese pensamiento simple de decir, bueno, yo estoy siendo parte de un mundo de relaciones, no necesariamente es algo que sea tan obvio, en la medida que no tengo el mundo y que no tengo esta posibilidad de conectarme con otros distintos a mí. Creo que ahí hay una gran posibilidad, ¿no? Siempre de poder entender y sentirnos parte de otros lugares distintos a mis nichitos. Y la pregunta de cómo se hace, creo que con el tiempo lo hemos podido ir viendo en la medida en que nosotros también acercamos a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes a otras realidades, y que ellos pueden de alguna manera darse cuenta que el mundo es más parecido a ellos de lo que piensan, no es tan distinto, no hay que protegerse con esta descripción que haces del peligro que siento del otro también a veces. Pero ¿cómo sería entonces acompañarlos a ellos a aprender, y a todos, los adultos también, de lo cíclico, de lo orgánico que es la transformación, pero también cómo hay otros viviendo transformaciones distintas, y aprendiendo de ese otro que está ahí, pudiéndoles mostrar el mundo, ¿no? Como que no estamos solos en eso. Yo lo pongo como pregunta porque creo que hemos hecho ejercicios, pero creo que es una pregunta que seguimos merodeando, visitando,
que no creo que necesitamos contestar con absoluto, sino que necesitamos mantenerla y enamorarnos de eso, de mantenerlo como pregunta. Pero estoy Como un súper de motor acuerdo encendido. contigo. Sí, yo creo que es más un motor encendido, ¿no? Pero viene también de la aclaración de la importancia de entendernos desde lo sistémico, desde lo orgánico o ecológico al final, ¿no? Como me pego más al ritmo de la vida, a estos, es que nomás hay que ver el río aquí al lado nuestro que está justamente como es la transformación de este ser vivo que nos acompaña, de este lugar más allá del humano, que también necesitamos incluir y que necesitamos aprender tanto, ¿no? Como lo puedo de alguna manera entender como parte mía también y justamente ciclarme con esa transformación, aprendiendo más desde un lugar de no necesariamente estos y yo, como esta separación, sino en algún momento también como y mi participación en el mundo tiene que ver con todos estos otros, incluidos los seres más allá del humano, ¿no? Los naturales. Pero es una conversación gigante que por eso yo mantengo más bien en pregunta porque ahí vamos. Sí. Sí, a mí me parece fascinante porque creo que esto, más allá de una conceptualización muy abstracta, sí y es una pregunta que estoy de acuerdo contigo, como la mayoría de las preguntas que planteamos aquí no esperan una respuesta definitiva, absoluta, final, sino que es el motor encendido. Sí. Pero lo que me parece fascinante es que creo que esto, más allá de ser un discurso bonito, atractivo, que tiene como su encanto, realmente nos invita a una forma de vivir. Y volvemos a esta pregunta inicial de qué clase de sociedad queremos. Y en esa forma de vivir, para mí la naturaleza es como la gran maestra. Total. Y hacemos parte de la naturaleza y negarlo es no solamente perdernos de una gran posibilidad, sino también es un poco iluso pensar que podemos vivir no cumpliendo los ciclos de la naturaleza. Y cuando digo que es fascinante, lo que veo es que hay una gran sencillez y al mismo tiempo una gran complejidad. De acuerdo. Yo creo que yo he utilizado esta definición otras veces porque me encanta y dice y se la escuché la primera vez a Carlo Honoré, no sé si sea de él, pero él decía que la sencillez es ese estado al que llegamos después de haber atravesado la complejidad. Y si tú miras, pues el cuerpo humano, no hay nada más complejo que el cuerpo humano. O sea, los sistemas, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema, ahora todo el tema de lo neuro fisiológico y cómo esta interacción que hay entre las emociones y el cuerpo y todos estos nuevos saberes que tenemos que son fascinantes, es muy complejo. Sí. Y sin embargo, ¿qué hay más sencillo que un ser humano? Un ser humano que vive su vida realmente sin necesidad de estar buscando más adornos de los que ya tiene, sin necesidad de complejizar, entendiendo que es complejo, pero no enredar las cosas. Y que las personas a las que uno ve como más felices, más tranquilas, teniendo una vida más plena, son personas que realmente entienden la calidad de la vida sencilla, la vida que no necesita de muchas arandelas para estar bien, que no necesitamos consumir un montón de cosas o acumular un montón de riquezas para estar bien. Entonces, me parece que eso es parte de lo que sucede también con la naturaleza, ¿no? Es la sencillez de lo complejo, o la sencillez lograda a través de reconocer lo complejo. Total, porque a veces cuando planteamos esta pregunta tan grande podemos estar tanto en la complejidad como en lo sencillo. Creo que estás proponiendo un mapa que al menos a mí me genera cierta como tranquilidad, porque en la medida en que yo puedo saberme compleja como ser humano y de alguna manera saber que estoy inscrita en toda esta complejidad de la existencia humana y lo que requiere, pero también me recuerdas y me recuerda a mí misma que es en lo sencillo donde genero la acción, pues estoy como en lo grande y en lo concreto, ¿no? Y muchas veces como esta pregunta de qué sociedad quiero construir, pues nuevamente me puedo mover en esos dos niveles, pero sobre todo en el nivel de lo sencillo creo que estamos supremamente invitados a la responsabilidad, que fue una palabra que usaste,
y la uniría mucho a la conciencia. Pues yo de alguna manera soy responsable tanto de saberme en estas dos dimensiones como de poder estar en el construyendo, en ese endo, ¿no? Como con mis acciones diarias, con mis decisiones, con mi forma de relacionarme con otros, pero en el momento más sencillo y digamos que concreto que contamos, que es el presente. Yo creo que esa conciencia tanto del presente como del futuro, como de lo complejo, como de lo sencillo, es también parte de la tensión en la que nos estamos moviendo en este momento, ¿no? Es como Sí. hacia dónde queremos ir, pero qué estoy haciendo hoy. Y creo que ese juego como de diferentes niveles es parte de nuestra condición humana. Y cómo aprendemos a no, voy a usar la palabra que no nos gusta, no desempoderarnos por decir, bueno, algún día por allá el mundo que queremos, sino hoy cómo estoy haciendo esto en esos niveles que hacen parte de la naturaleza, tal cual como lo dijiste, como tan fractal, ¿no? Como en mí, pero en otros. Pero yo creo que es poder también saber que mi participación cuenta. Y mi participación no necesariamente en digamos que en un lugar activista o en un lugar de rol de liderazgo visible, mi participación como ser que respira en este mundo, como ser pensante. Eh, me recuerda mucho a un poema que estuve leyendo justamente ayer pensando en cómo participamos de este mundo y hay una frase que dice, How you breathe matters. Es un poema de David White que dice, el sueño que estamos soñando lo está siendo ya soñado, simplemente por la manera en que respiramos, ¿no? El mundo que queremos ser lo estamos construyendo desde nuestro lugar de existencia y en el vivir, en el hacer, ya estamos como soñando ese sueño, no desde un lugar imaginativo o digamos como en las ideas, sino desde lo que ya se está viviendo, ¿no? De lo que ya estamos construyendo. Sí. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay un llamado a la participación consciente, no esperando que todos salgamos pues a tomar lugares distintos a los que nos corresponden como en los que estamos, sino justamente desde un lugar más consciente. Sí, a mí me gustaría profundizar un poco. El tema de la conciencia es muy grande y no lo podríamos agotar en una conversación de estas, pero sí creo que vale la pena precisar algunos elementos de la conciencia, porque claramente la conciencia tiene que ver con darnos cuenta. Sí. Y para darnos cuenta tenemos que aprender a respirar y ser conscientes de la respiración, porque si bien es cierto que al solo hecho de respirar ya estamos creando esa realidad, también es cierto que según cómo respiremos, Divino. creamos una realidad o creamos otra realidad. Si respiramos de una manera muy inconsciente, muy mecánica, pues lo hacemos y estamos vivos y está bien. Pero una vez que tú adquieres este hábito de observar tu respiración, de observarte en la respiración, de observar al otro en la respiración, todo adquiere una dimensión distinta. Entonces, esa otra conciencia que nace desde la capacidad de observar con detalle, con detenimiento, con cuidado, con curiosidad, eso marca una diferencia en la clase de vida que vas a tener, en esa respuesta a la sociedad que queremos tener. Y yo sí quisiera pensar en que nuestra sociedad pueda incrementar un poco los niveles de conciencia, porque hemos hablado en dos momentos de la situación actual del mundo que está siendo tan compleja, y yo ahí sí anhelo y corro el riesgo de sonar como superioridad moral, que sé que ese es tema como de otra conversación, porque también ahí hay mucha tela por cortar, pero si yo soy una persona consciente, soy una persona que estoy en mejores condiciones de pronto de llevar una vida más constructiva, no una vida que tiene que usar la fuerza para atropellar al otro, que tengo que demostrar que yo tengo más poder, más capacidad, soy más grande, hablo más duro, tengo más fuerza, sino que al contrario, yo digo, ok, yo no necesito de esa fuerza, sino porque tengo un poder interior que me da la capacidad de ubicarme en el mundo, de estar bien, de generar con mis distintos sistemas, relaciones constructivas, positivas,
que al final terminan haciendo la vida mucho más amable. Yo creo que, por ejemplo, en Bogotá, que es a veces tan difícil porque es una sociedad tan rápida, a veces violenta, individualista, a ultranza, yo digo, si nomás en Bogotá lográramos tener una ciudadanía más consciente, o sea, que se tome más tiempo, que observe, que se dé cuenta por el retrovisor quién viene al lado, que mire al peatón que va a cruzar la calle y uno pueda frenar. Esa observación, esa capacidad de observación es un elemento fundamental de la conciencia. Entonces es darse cuenta, pero para darse cuenta es tener esa capacidad de observar, de respirar conscientemente. Sí. Y otro elemento que creo que es muy importante y que siento que nos falta mucho hoy en día por lo que vivimos una vida tan acelerada, que es la reflexión. Y la reflexión no necesariamente como la argumentación racional, sino como esa capacidad desde lo que observo, cómo lo incorporo, cómo lo integro, cómo lo asumo, cómo lo llevo desde distintas perspectivas a un paso más adelante. Creo que todo eso sería muy bonito si logramos plantearlo y que lo podemos hacer desde la educación. Sin duda, tan complejo y tan sencillo como eso, ¿no? Cuando mencionas el observar y el darnos cuenta, pues yo creo que más personas dándonos cuenta, más personas en reflexión, más personas parando, sin duda crean otro mundo que es posible. Creo que tiene que ver con, es tan sencillo como que yo puedo también elegir mi impacto, porque ya de por sí, solo por existir, estoy impactando. Estoy resonando con otros, estoy pues existiendo, tiene que ver justamente con esta interdependencia. Ya estoy ocupando un espacio y quizás en la pregunta de cómo quiero ocuparlo y más personas alineadas en esa posibilidad de ser conscientes, como dices, de darnos cuenta, pues generan otra posibilidad de mundo, generan otra realidad que es posible. Y yo creo que el reto al final ahí es cómo lo hacemos, cómo lo generamos. Porque creo que desde las declaraciones de lo que queremos como sociedad podemos encontrarnos muchos muy alineados, pero luego envolverlo en una práctica diaria o volverlo una práctica en nuestras vidas creo que es el gran reto, porque como lo dices, estamos en tensión con otra forma de vivir y o mejor dicho, esta forma de vivir que está tan presente en el mundo, que tienen que ver con la hiperconectividad, la rapidez, la necesidad de resolver todo ya, y creo que también eso hace parte de la conversación, ¿no? Como dentro de un mundo que nos está proponiendo una cultura que no es esta de parar y darnos cuenta, pues también cómo le abrimos paso y cómo en las acciones diarias y pequeñas estamos al menos intentándolo, pero en el cómo yo también creo que eso es un motor encendido que tenemos que mantener, sin decir que un espacio como un colegio pues es el lugar para poder practicar esa forma de estar y de vivir que al final nuestros estudiantes están viviendo acá también, ¿no? Entonces creo que es el centro de posibilidad, sin duda. Sí. Ahí es donde yo siento y pienso que se empiezan a acercar de manera muy natural, tal vez, muy orgánica también, este mundo de lo racional con el mundo de lo que algunos antes llamaban esotérico, que ahora, no sé, es como el encuentro de la física mecánica con la física cuántica. Maravilloso. Que es como en la física cuántica también hemos aprendido que es que hay unos niveles de energía, que al final todos somos energía. Y lo menciono porque hablábamos ayer del libro de Richard Dawkins, de El poder contra la fuerza, y él él es un psiquiatra, fue muy exitoso, bueno, tiene su historia, pero él lo que hace es, a través de la kinestesia, puede medir los niveles de conciencia de la gente. Y lo importante o lo que es fascinante de esta propuesta es que cuando hay emociones positivas o cuando hay actitudes o emociones o actitudes positivas, eso naturalmente atrae. Esos son los atractores y lo que te lleva a tomar buenas decisiones. Y cuando encuentras una persona que tiene buenos niveles de conciencia, es una persona que irradia paz, que es una persona que irradia energía. Y eso también sucede en los sistemas. Absolutamente. A veces aquí la gente dice, llegan al
Tila-Ta y hay un algo que se respira que es distinto. Y yo creo que tiene que ver con eso. Es porque hay unos buenos niveles de conciencia. Y esos niveles de conciencia se reflejan en unas actitudes de tranquilidad, de amabilidad, de reflexión, de capacidad de observar, la capacidad de escuchar a los niños, que los niños se sientan escuchados, que sus voces son validadas. Entonces, ese cómo que tú dices que tenemos que mantener encendido, volvemos a que de pronto es más sencillo de lo que nos imaginamos. Todas las teorías de hoy en día, las metodologías, hay miles, millones de caminos que podríamos coger y algunos podemos coger, pero al final la respuesta es mucho más sencilla. Y en esto voy a hacer una asociación que puede sonar un poco forzada, pero se me viene a la mente y es lo que está pasando con el aprendizaje. Hace unos años, los colegios que eran innovadores eran los colegios que introducían más tecnología, computadores, herramientas telemáticas y todo esto, y métale, y eso era lo que nos llamaba. Y hoy países muy avanzados, todos los países nórdicos, por ejemplo, Finlandia, que fue nuestro ejemplo por mucho tiempo, pero ahora Suecia y Dinamarca también, están entendiendo que hay que volver al libro de texto, que hay que volver a escribir en lápiz y papel, porque se dieron cuenta de que los resultados de aprendizaje de los jóvenes no estaban siendo los esperados. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Podemos tener 1000 metodologías, podemos tener 1000 esquemas, 1000 formas de pensar, pero al tema final se trata de volverlo a lo fundamental, a cómo me relaciono, cómo manejo y cómo gestiono mis emociones, cómo descubro quién soy y al descubrirme quién soy, me puedo conectar contigo porque te valoro, te reconozco. Y cómo los dos, cuando estamos así, interactuamos, nos reconocemos esta conectividad y podemos construir juntos algo mejor. Entonces superamos el individualismo. Entonces todo esto al final lo que nos está invitando es, también podemos volver a lo sencillo. Y esto, con estas amenazas que vemos en la inteligencia artificial, que ya sabemos, pues la puedes usar para bien o la puedes usar para mal, como todas las herramientas, es no nos asustemos tanto, porque al final eso que es lo humano tiene que ver con eso, con la capacidad de imaginar otros mundos, con la capacidad de cómo me relaciono yo contigo, genero una real empatía, no una empatía simulada, sino una real empatía en donde tú te sientes acompañado. Entonces, es como que al final la conciencia también te permite, y tener buenos niveles de conciencia te lleva a lo sencillo, a una vida sencilla, pero también a una forma sencilla de relacionarte, a una forma transparente, genuina de estar en el mundo. Sí, y creo que esa es una muy bonita manera también de concluir y de englobarlo en una invitación que me voy a atrever a hacer, porque igual te la he escuchado en otras conversaciones que hemos tenido, y es que entonces pareciera que en el lugar de Tila-Ta como centro educativo, según lo que acabas de decir, está la invitación constante de volver como a los fundamentos básicos que crearon este proyecto, que es el PEI de Tila-Ta, del que yo soy beneficiaria, altamente beneficiaria, del que me considero parte de esa forma de pensar el mundo, pues apareció desde ese sueño de mundo que queríamos, y que a pesar de todas las transformaciones que hemos tenido, o con todas las transformaciones que hemos estado teniendo como sociedad y como cultura, si en el colegio ha tenido que innovar y meterse en las tendencias, pues de alguna manera también existe, al menos desde mi vivencia, desde mi sentir, en la cultura, en lo que se siente, pues los fundamentos que crearon la visión de mundo que estaban en el 94, yo ya era estudiante, pero de alguna manera sí esos atributos del Tila-Ta, que es, digamos, como lo no negociable en mi forma de verlo, lo más sencillo y complejo al tiempo, pero que es lo que queda y lo que perdura más allá de los movimientos que hagamos en el tiempo, ¿no? Y que creo que con esta invitación que hacen los modelos pedagógicos de volver al origen, pues también hay una invitación bonita de, bueno, y quizás sí en el origen hay muchas claves de cosas que ya se destilaron, que ya hay muestras de que se puede caminar de esta manera en que proponemos el mundo, y entonces por más de que haya ruido y movimiento, pues quizás es como
volver a lo fundamental. Ahorita escuchándote creo que eso es tal vez lo más claro en la conversación en estos días que hay tanto ruido, y es como, bueno, ¿y cómo volvemos a lo importante y a lo básico? Porque lo demás va a estar moviéndose mucho. Sí. Y cómo entonces hay un piso firme para decir, bueno, paremos, démonos cuenta que quizás la fuente desde la que nació este proyecto es la que nos sigue convocando a muchos, a pesar de las formas. A pesar de que ya no seamos los mismos, a pesar de que haya transformaciones, pues esa es una base muy sólida para al menos detenernos y observar y seguir ahí como profundizando. Fíjate que nuestra conversación termina siendo como un ciclo, porque te escucho y agradezco esa invitación. Y como dices tú, ya para ir concluyendo, también es como volvamos a lo fundamental. No perdamos la fe en que estos ideales tienen un poder enorme de transformación y de darnos una mejor sociedad. Total. Y hagámoslo asumiendo responsabilidad, pero con optimismo y con esperanza. Porque realmente si hay algo que uno ve en la historia de la humanidad es esta capacidad de los seres humanos de levantarse cuando las cosas parecen más oscuras, de proponer alternativas, de proponer siempre soluciones. Entonces construyamos esa sociedad con optimismo, con esperanza de que sí se puede, y volviendo a eso que es fundamental del ser humano, que es eso. Elevar niveles de conciencia. Al final es eso, seamos más conscientes de quiénes somos, en dónde estamos, qué hay a nuestro alrededor y con qué podemos concluir con eso. Sí, yo creo que eso, al menos en este momento tan revolucionado de la historia y de nuestra forma de vivir, a mí me deja como cierta ancla, como decir, bueno, esto es lo que puedo hacer, ¿no? Volver a lo fundamental, volver a lo más sencillo, que es muy complejo, ya sabemos, pero que quizás está en mi responsabilidad y en mi decisión hacer. Y creo que la capacidad de darme cuenta y de sostener estas conversaciones que van de lo profundo a lo sencillo, pues también es un regalo que a mí me ha dejado la forma de pensar tilateño, si se puede decir así, que genera en mí una responsabilidad, pero que también genera la posibilidad de moverme en esos planos de pensamiento y pues lo agradezco muchísimo también. Pues yo lo agradezco enormemente y no sé si a ti te pasa, pero creo que hoy me voy de esta conversación con ganas de volver a conversar mil millones de veces, porque hay muchos temas sobre los que vale la pena profundizar, pero al final, como dices tú, lo bonito es que nos vamos con un ancla y con una esperanza, como esta imagen también le leí alguna vez algún sistémico, que es que los seres humanos necesitamos raíces para poder volar. Esa para mí ha sido una frase siempre súper inspiradora. Un sistémico y un poeta. Y un poeta. Porque dice alas y raíces todo el tiempo, sí. ¿no? Pero ahí estás como uniendo los dos mundos, que no solo aparece en la ciencia, sino aparece en el mundo de la poesía, esta necesidad de los humanos de tener tanto ancla como la posibilidad de volar. Y salir para poder volar. Entonces, bueno, vamos a seguir volando. Me encantará. Gracias por dejarme tener alas y raíces. Sí. Muchas gracias. No, a ti. Chao. Un abrazo.